Ok, bien. Gran parte del trabajo funcional que en Laravel se maneja está realizado por los controladores. ¿Sí? Existe un comando que es el PHP Artisan Controller Make y demás, igualito que hemos hecho para el Vue, ¿no? Después vamos a ver eso con detalle, pero la funcionalidad en PHP y más que todo en el soporte y el manejo de lo que son los controladores de Laravel están basados en clases y ustedes están relacionados a ese concepto. Ustedes siempre han manejado clases en Java, porque Java es un lenguaje orientado a objetos. Por tanto, manejan de manera natural el concepto de clases. PHP no es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero sí soporta objetos, ¿no? Entonces soporta el concepto de clases. La diferencia sustancial entre Java y PHP es que Java sí o sí todo lo trabaja en función a clases, ¿no? Tienen la clase main, la clase principal y sobre eso nos basamos en trabajo. En PHP no. En PHP yo puedo administrar, yo puedo manejar clases si yo quiero y lo puedo trabajar de esa manera. Entonces les he subido un código que son las colas de prioridad, que es lo que vamos a ver hoy día. Que de alguna manera nos ayudan a trabajar con información organizada. La parte de listas, pilas y colas ya las han visto, las manejan. Muchos de ustedes tienen código ya hecho para todo esto, para listas, para pilas, para colas, ¿no? Y recordando un poco, dentro de las estructuras dinámicas, dentro de las estructuras de datos, están los arreglos, que son estructuras estáticas que definen un tamaño específico al cual yo voy a insertar datos, ¿no? Después les han explicado y les han enseñado, les han indicado que tenemos estructuras que son dinámicas, es decir, estructuras que no necesito identificar el tamaño de la estructura en memoria y puedo hacerlas crecer de manera dinámica en cualquier momento. Y dentro de esas estructuras tenemos las listas, las pilas y las colas. Las listas son estructuras secuenciales que comienzan y que se van enlazando los elementos uno detrás de otro, ¿sí? Las pilas son básicamente el mismo concepto. La diferencia sustancial entre una lista y una pila, que tiene una estructura básicamente similar en términos de estructura de datos, es la forma de acceso a la aplicación. Entonces, en las listas, ustedes tienen la cabeza de la lista, el inicio de la lista, y a partir de ahí se pueden mover en la estructura, ¿eh? No son estructuras indexadas, son estructuras secuenciales y se administran de esa manera. Por tanto, si yo quiero acceder al elemento 50 de la estructura, entonces tengo que recorrer los 49 de adelante y recién puedo acceder al 50. Así funciona una lista, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, puedo mejorar el proceso de la lista generando listas circulares, listas doblemente enlazadas y todo eso ya. Las pilas son básicamente el mismo concepto de estructura. Tengo una cabeza, tengo un inicio. La diferencia es que una pila tiene una estructura que simula un proceso de almacenamiento en bloque, es decir, si yo coloco un elemento a la lista, la voy a colocar aquí. Si yo coloco un elemento, si yo coloco un elemento a la pila, siempre la voy a colocar en el tope, y si yo quiero sacar un elemento de la pila, siempre debo extraer el último elemento de la estructura. Son estructuras básicas que me ayudan mucho a recordar información. En el sistema operativo, gran parte del trabajo se los realiza con pilas, porque está la pila de datos, está la pila de procesos, está la pila de... en este momento se han conectado a la red, se han conectado a internet, está la pila de procesos TCP, la pila TCP, la pila IP, etc. Entonces, todo se lo maneja con pilas.
Pilas han usado todo el tiempo ustedes, en algún momento cuando han estado usando el Word o el Excel o alguna herramienta que soporte el concepto de deshacer, el famoso Control Z. El Control Z se implementa con pilas, ¿no? Entonces es una estructura muy práctica para recordar información. Y de ahí aparecen las colas. Las colas son estructuras lineales, secuenciales, que tienen una forma de funcionamiento un poco especial. Lo importante en las colas es que las colas se dividen en lo que es la parte de ingreso a la cola, acceso a la estructura, y la salida de la estructura, ¿no? Es decir, en una pila, el concepto de pila es amontonar cosas, poner una encima de otra. El concepto de una lista es enlazar cosas, una detrás de otra. El concepto de una cola depende. Yo puedo hacer una fila, una cola para comprar un producto, por tanto, el acceso a la cola está en función de mi orden de llegada, ¿no? Y mi salida de la cola está en función de la atención. A esto se llama atención. Es un proceso que se puede modificar y se puede variar. La ventaja de las colas es que las colas vienen diferenciados con un proceso de atención. Las listas no tienen proceso de atención y las pilas tampoco. La cola sí. Pero bueno, entonces de ahí han debido ver que las colas, como dependen de su ingreso y su salida, pueden ser colas FIFO, pueden ser colas LIFO. Bueno, deben recordarlo un poquito. Las colas FIFO son las colas normales, convencionales, las que hacemos para comprar matrícula, las que hacemos para ir a comprar un producto, las que hacemos para entrar a un partido, etc. Es decir, el primero que llega a la cola es el primero que es atendido, ¿sí? First in, first out. Primero en llegar, primero en salir. Las colas LIFO son básicamente pilas. ¿Por qué? Porque son los últimos que llegan, son los primeros que son atendidos. Y dentro de esto aparece un concepto que se llama prioridad. El problema de este tipo de estructuras, de las colas, es que era relativamente interesante, pero generaban retardo. Y en realidad las colas se utilizan en todo, en el sistema operativo también. Ustedes cuando hacen una llamada están usando un sistema de colas en el sistema, el sistema operativo del celular trabaja con colas. Entonces hay varias cosas que trabajan con esta estructura. Hay toda una teoría por detrás de la lógica de colas. Les voy a subir una presentación en la plataforma, ¿ya? Igual el lunes vamos a hablar un poquito de esto. Pero hay toda una teoría por detrás. Las colas no solo son FIFO, LIFO, hay colas estáticas, hay colas red, hay colas con memoria, hay colas sin memoria, hay un montón de tipos de formatos de esta estructura, ¿ya? Pero bueno, lo que me interesa son estas colas que se llaman colas de prioridad. Dice, cuando llega una fila, al final los bancos han desechado este concepto de hacer las filas y han empezado a colocar el concepto de tickets o el concepto de colas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dice, el problema de una cola es la atención. Entonces, la atención en la cola depende de cómo le voy a atender. ¿Por qué? Porque al final yo tengo un servicio, yo necesito un servicio que es relativamente rápido, que no tengo por qué estar haciendo una cola de media hora, de 30 horas, de una hora, de 10 horas, lo que sea, cuando tengo un servicio de prioritario, ¿no? Un servicio VIP que le llaman. O sea, eso se llama prioridad. Dice, la forma en que yo accedo a la cola ahora depende de un elemento particular que se llama prioridad. Es decir, cómo voy a ingresar a la cola va a depender de esa mi prioridad. Entonces, en función de esa prioridad yo voy a generar un proceso de atención de la cola. Cuando yo manejo las prioridades, cuando yo manejo este concepto de prioridad, la cola, que era una estructura anidada, ahora viene con un valor específico que se llama prioridad. Por tanto, la estructura ahora es dinámica, se puede modificar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener colas de prioridad basadas en reordenamiento, o puedo pasar mis colas de prioridad en el concepto de múltiple cola que se llama.
con calma. Pero bueno, recordando un poco el concepto de lo que han visto, ¿no? Las partes de colas, FIFO, LIFO. Java tiene una clase, un paquete que se llama el Priority Kiwi, que realiza el reordenamiento. La mayoría de los códigos, incluyendo este, realizan el concepto de reordenamiento. Es decir, agarro mi estructura, en el momento que un elemento con mayor prioridad llegue a la estructura que hago, a ese elemento lo coloco adelante. Es decir, reordeno la estructura. ¿Sí? Así funcionan las escalas de prioridad. Y eso es lo que vamos a ver ahora en nuestro código. Entonces, vayan bajando este código, por favor. Está en la plataforma, este que dice prioritykiwi.zip. Ese va a tener 3 códigos. Uno que es la clase PriorityKiwi, el otro que es la clase abstracta PriorityKiwi y otro un ejemplito que vamos a utilizar. Este código, cópienlo a su directorio de XAMPP, a su directorio htdocs, ahí en la raíz nomás, no interesa, porque solo después lo vamos a subir al Laravel, le vamos a poner un controlador y vamos a hacer muchas cosas. Por ahora vamos a probarlo así como está. ¿Ya? Y bueno, si ustedes abren el archivo de ejemplo, ya lo tenía abierto. Este es un código sencillo de PHP. Es un código normal que crea la estructura, que crea una cola, que se llama Kiwi, que es una clase, al igual que en Java, en PHP se utiliza el comando new para crear un objeto, para instanciar una clase y crear un objeto. Hasta ahí no ha variado nada. En donde varía es en el acceso a los elementos de un objeto. En Java, acceder a los elementos del objeto se los realiza con la extensión punto, ¿no? ¿Sí? Objeto punto método. En PHP eso se lo realiza con el comando menos mayor, con el simbolito este. Este simbolito es el punto en Java. Eso significa voy a acceder a este método que está programado en esta clase, que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, esta en realidad es una implementación de una cola de prioridad. ¿Ya? Lo único que está haciendo es crear una cola de prioridad y añadirle elementos. Los elementos vienen asociados por un valor, que es el nombre, y una prioridad. Esa es la diferencia entre una cola convencional. Las colas convencionales solamente tienen un dato. Ahora, aparte del dato, yo tengo un valor que me dice la prioridad. Eso estoy llenando. Tenemos los datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 datos y tenemos prioridades respectivas para cada uno de esos. La prioridad puede repetirse, la prioridad puede ser única. Depende mucho de cómo ustedes administren. Ya está. El código, ¿qué más hace? Crea elementos, los muestra, ¿no? Mediante su método count, tiene el método print, tiene el método pop. El método pop lo que hace es extraer un elemento de la cola, es parecido a las pilas, ¿no? Las pilas tienen el push y el pop. El push coloca un elemento a la pila, el pop extrae un elemento a la pila. La diferencia es que cuando yo utilizo la función pop en una cola, esa función, y eso es lo que van a hacer ustedes ahora, varía dependiendo del proceso de atención. Por ejemplo, cuando ustedes van al banco y quieren hacer una transacción convencional, entonces deben fijarse que si viene un adulto mayor o viene una persona embarazada, entonces ellos siempre se atienden primero. Pero no los dejan a ustedes sentados. Supóngase que es el día de pago de rentas, entonces nunca harían nada ustedes, porque todo el tiempo estarían llegando personas adultas mayores para cobrar su renta. El proceso no funciona así. A eso se llama proceso de atención. Pues yo puedo decirle, atender a 3 personas de adultas mayores de alta prioridad y después atender a una persona normal. Pues de manera que yo voy balanceando un poco el proceso de atención. Entonces, ahí es donde varía en una cola de prioridad. Una cola de prioridad puede mejorar el método de extracción de datos. El POP se puede mejorar en función de una técnica de atención.
Pero bueno, en este caso lo único que hace es extraer un elemento y lo imprime en la pantalla. ¿Qué más puedo hacer con este código? Ahorita vamos a ver el código completo. Puedo cambiar las prioridades de los elementos, ¿no? Y esas prioridades después las reordeno. El código es bien sencillo en PHP, ¿no? Creo una estructura, creo una clase y ya está. Ahora, se van a fijar que en la primera línea de este código aparece un comando que es el comando require. ¿Sí? Hay dos formas de acceder a un archivo externo. En Java nosotros tenemos el comando import. El import lo que hace es agarrar un paquete, agarrar los datos de un paquete y colocarlos en mi código, ¿no? Importar los datos de un paquete. Lo mismo puedo hacer en PHP. En PHP eso se hace con el comando require. Fíjense, esto está mal, esto es, bueno, en este caso lo van a cambiar a esto, ya, así, porque si no, no va a funcionar en su caso. Ok, porque lo hemos cambiado de directorio. El require le dice, quiero que coloques este código dentro de este archivo, pero solamente que lo hagas una sola vez durante todo el código. Para eso sirve el require once. Ustedes pueden poner de esta manera también. La diferencia del comando require con el comando require once es que este comando lo pueden llamar varias veces, pueden poner el código varias veces en cualquier parte del código. ¿Ya? Pueden poner un require aquí, después pueden hacer un require aquí. ¿Sí? Entonces, el require lo único que hace es abrir un archivo y colocar ese código en esa posición. ¿Ya? Nada más. Pero en este caso, como es una clase, es un paquete, entonces le vamos a decir que solo necesito colocar ese código una vez. Para eso sirve el código. Me dice colocar ese código, pero solo una vez. Ahora, si por alguna razón después me equivoco y lo vuelvo a poner require, no afecta, no sobrescribe el código, no hace nada. ¿Ya? De esa manera se pueden colocar estructuras de código o importar paquetes en PHP. Este comando lo vamos a utilizar mucho, ¿ya? En Laravel esto se reemplaza con el comando use. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Al final ya está mi código. Lo vamos a guardar. Nos vamos a abrir una ventana de comandos, un cmd. Esto va a funcionar en cualquier versión, en la 7 o en la 8, no interesa, ¿ya? Nos vamos a ir al directorio exam, al directorio htdocs, y ahí vamos a colocar el comando php ejemplo php. Ya está. Y eso va a correr el código, ¿no? Déjenme hacerlo un poquito más grande esto. Ok. Ahí está. El código dice, la cola tiene 21 elementos y fíjense el orden en el que ha ingresado el elemento, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero el orden de los elementos es el elemento 6 es de mayor prioridad, el elemento 17 es de mayor prioridad, el 13, entonces el orden de los elementos es distinto. ¿Por qué? Porque el orden está relacionado a la prioridad. De esas se extrae el elemento 6, el 17, el pop siempre extrae los primeros elementos, el 6 y el 17. Se cambia la prioridad al elemento 13, el elemento 13 era de prioridad 9, el elemento 19 era de prioridad 18, el 11 era de prioridad 17 y después se imprimen nuevamente estos elementos. Al 13 le hemos cambiado de prioridad. Entonces se ha ido al final. Al 19 se ha ido arriba, fíjense, ha ido como prioridad 2. El 11, prioridad 2. El 1 que se ha ido al final. 14.
Pues el código ejemplo no es mucho drama. Es bien sencillo, crea elementos de la cola mediante el push. El push coloca un elemento a la cola, no se olviden. El pop extrae un elemento de la cola. Y ya está. Ustedes le pueden dar unas revisadas. Lo que me interesa trabajar es dos elementos. El primero es el que dice Priority Queue Interface. Al igual que en Java, PHP soporta el concepto de clase abstracta o de interfaz. ¿Qué es una clase abstracta? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una clase abstracta? La teoría dice es una clase que no representa funcionalidad, que solo representa comportamiento. Más fácil, es una clase en donde solo se colocan los nombres de las funciones y no así lo que éstas llevan, ¿no? En este caso lo único que estoy definiendo es el comportamiento de la clase. Está diciendo la clase se comporta de esta manera, la clase imprime, la clase lista, la clase hace cosas, pero no sé cómo lo hace en realidad, ¿no? ¿Cómo lo hará? No sé, va a depender del programador. El programador va a decidir cómo lo hace. En este caso tenemos una interfase. Las interfaces en PHP se colocan con el comando interface, el nombre de la interfase y después las funciones, que al igual que en Java pueden ser funciones públicas, métodos públicos o métodos privados. Pueden ponerle public function, private function. Tengo varias funciones aquí. Entre ellas está la función isEmpty, que me dice si la cola está vacía. Tengo el push. El push necesita dos variables, el elemento y la prioridad, y devuelve un valor booleano. El dos puntos es el resultado de la función. La función devuelve un valor. El pop, el purge, esto lo que hace es vaciar la cola, purgar la cola. El count, que me devuelve la cantidad de elementos de la cola. El contains, que me permite definir si este elemento está en la cola y cambiar la prioridad, ¿no? El change priority, ¿sí? El elemento y la nueva prioridad. Aquí le pueden aumentar la funcionalidad que ustedes quieran. Pues la interfase hace eso, solo define los métodos. Si yo quiero definir la funcionalidad, tengo que crearme una clase. La clase está creada en el archivo Priority Queue. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la misma, igual que en Java, que si yo tengo una interfaz o una abstract class, una clase abstracta, la clase debe implementar esa clase abstracta. Hay una diferencia fundamental entre un extend, extender una clase, y un implement, implementar una clase, ¿no? El extender me dice que yo voy a heredar los métodos de la clase y que los puedo modificar en cualquier momento. No es obligatorio modificarlos. Si quiero los modifico. El implement les dice que deben implementar los métodos. Por tanto, todos los métodos de la interfase deben estar implementados, tengan o no tengan código. Por eso es que muchas veces en varios códigos van a ver funciones que no tienen nada, que solo tienen el nombre de la función, llave de apertura, llave de cierre. Eso es ¿por qué? Porque estoy usando la interfase y necesito sí o sí implementar el método, aunque no tenga código asociado. ¿Ya está? A ver, ¿qué cosas nuevas vamos a tener aquí? El require once está ahí de nuevo, es decir, necesito el código de la interfase, ¿no? Porque el interface tiene que estar ahí. Está la clase. ¿Han usado variables tipo protected en Java? Sí, ¿no? Entonces, conocen el concepto del protected, ¿no? Funciona igual en PHP, ¿no? Esta variable está
esta variable es protegida. Eso significa que no es publicada hacia el usuario y solamente es de uso interno, que no va a viajar y que no se va a pasar esa variable a cualquier otro lado dentro de la clase y solamente se va a utilizar para la clase, digamos. Si yo quisiera publicar algún atributo, entonces tengo que crearlo como public. ¿Cuál es la diferencia entre una variable private y una variable tipo protected? Los que hayan usado el protected, obviamente. Porque puedo poner también una variable privada, un private. El protected te va a dejar heredar el protected es parte de la herencia, es decir, va a viajar dentro de la herencia. ¿Sí? Está protegida para modificación y demás, pero pasa en el proceso de herencia. En cambio, el private no. El private es solamente para la clase y no viaja por la parte de la herencia, ¿no? Son detalles, ¿ya? Funciona igual en PHP que en Java, así que no hay mucho cambio. Entonces tengo aquí algunas variables que son la cola, el número de elementos, una tabla hash, ahorita les voy a explicar, y un algoritmo que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos la función, y aquí cambia un poco con respecto a Java. En Java generalmente el constructor es una función que tiene el mismo nombre que la clase, ¿no? En PHP el constructor es una función especial que se llama construct y siempre debe realizarse de esa manera. Esto es por si acaso doble barra baja, ¿ya? ¿Sí? Son barra baja. La función es así, barra baja, constructor. Ese es el constructor de la clase. El concepto del constructor de la clase manejamos, es decir, el constructor de la clase es lo que yo quiero que la clase tenga como funcionalidad principal al momento de ser instanciada. Eso es el constructor. En el momento que yo coloco un new, el código siempre va a llamar al constructor. En este caso, PHP siempre va a llamar a esta clase que se llama constructor. Esta clase, ¿qué va a hacer? Va a crear o va a utilizar la variable kiwi. En este caso, el método this, igual que en Java, se aplica para decir que yo voy a utilizar el elemento de la clase como tal, ¿no? ¿Sí? Que es parte de la clase. Lo mismo, es decir, no ha variado mucho, obviamente la lógica sí, porque aquí le pongo el pesitos, porque es el nombre de la variable, pesitos this, menor, menos, mayor. A esta variable le coloco el arreglo que yo le voy a mandar. Voy a crearla como arreglo, perdón. Esto es una matriz en realidad. Arreglo de un arreglo. El número de elementos van a ser 0. El hash map va a ser un arreglo. Y el algoritmo yo le puedo mandar como código de algoritmo. Ahorita vamos a hablar un poquito del algoritmo. Por ahora es un valor cualquiera que va a definir cómo voy a trabajar con mi algoritmo de implementación. Nada más, ¿no? Es el constructor. Ya está. Y a partir de ahí empiezo a hacer mis métodos. El método isEmpty es fácil. El método isEmpty devuelve true si es que no tengo un elemento en la cola, si el número de elementos es 0, y devuelve false si tengo un elemento en la cola, por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que varía con respecto a lo que conocemos? Es que generalmente en Java nosotros poníamos el tipo de función, pública, privada, protegida, demás. El tipo de dato de la función, public void, public int, public boolean. El nombre de la función, ¿no? ¿Sí? En este caso siempre se coloca de esa manera, el tipo function o procedure, depende. El nombre del método, 2 puntos, lo que devuelve, si es que devuelvo un tipo en particular. En este caso devuelvo un valor booleano y retorno eso. Al igual que en Java, esto se puede trabajar en PHP, es lo que se llama un comando en línea, es decir, no necesito hacer un si número elementos igual 0, entonces return true, si no return false, ¿no?
automáticamente esto se evalúa y el resultado de esta evaluación se pasa como variable. Lo mismo pasa en Java, se utiliza en casi gran parte de los lenguajes de programación. Se llama una condicional en línea. Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas. Lo puedo colocar dentro de una asignación, lo puedo colocar dentro de un return, lo puedo colocar dentro de cualquier. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Qué más? Tenemos el contains. El contains element. Aquí sí vamos a utilizar una función que es bien importante en PHP. A ver. Volviendo un poco a lo que hacíamos antes, les decía, aquí está el usuario. Este usuario ingresa a una página web. Eso va al servidor. Aquí está mi exam. Todo esto hemos visto cuando hemos hecho formularios, ¿se acuerdan? La anterior semana. Cuando hemos hecho el formulario y le hemos puesto el método action, ese action ha llamado a otra página PHP. O a veces la colocaba, les decía, cuando coloco así http 127.0.0.1.2.8000, aparecía un simbolito así. ¿No? ¿De acuerdo? Con el nombre igual, valor, ampersand, creo que hemos puesto el nombre, apellido, si no estoy mal, no me acuerdo. ¿Sí? Así salía, ¿de acuerdo? Esto se llama paso de parámetros y en HTML eso se logra con dos comandos, dos mensajes, perdón, el mensaje get y el mensaje post. Ustedes pueden mandarle información a una página web utilizando el método, a esto se llama el método get. Es decir, yo le puedo mandar un mensaje a una página. Entonces, le puedo decir, ok, quiero que corras esta página, la página, no sé, a.php, y quiero que recibas una variable, así como cuando corremos nuestro código con una variable de entorno, con una variable externa. Le ponemos mi código, espacio y un nombrecito, ¿no? Un valor. Esa variable va a viajar por la red y obviamente se va a imprimir en el código, no va a aparecer así como esto. Esto es una variable. Esa variable, cuando llegue al código PHP, tiene que recibirse, pero puede que la variable llegue o la variable no llegue. Entonces yo no puedo decir si la variable es vacío, hago esto. ¿Por qué? Porque si no la he mandado, la variable ni siquiera existe. Les decía al primer día de clases, PHP no es tan exigente, no necesito inicializar una variable. Simplemente la uso y ya está. Entonces, ¿cómo yo sé si la variable existe o no existe? Para eso existen dos funciones. ¿Sí? Para eso sirve la función isSet y la función isNull. ¿Ya? Hay una gran diferencia. La función isSet les dice si la variable existe. Es decir, si ustedes colocan la página así, http 127.001.2.8000, su código le dicen isSet nombre, esto les va a devolver falso. ¿Por qué? Porque esta variable no existe, no hay. Está vacío. Si ustedes mandan el comando y le dicen 127.000.2.8000 nombre igual, así como está aquí, vacío, el isSet les va a responder true. ¿Por qué? Porque la variable existe, pero no tiene datos. Entonces el isNull les va a decir true. Si ustedes le colocan isNull a esta variable, les va a decir false porque la variable ni siquiera existe. Esa es la diferencia. El isSet verifica si la variable existe. Si le han pasado como parámetro, la variable existe, en algún momento han utilizado esa variable, le han puesto algún valor,
Para eso sirve el listset. Ahora, si están seguros que la variable existe, pero puede que no tenga datos, entonces no vamos a usar el listset, vamos a usar el listNull. Para el listNull, la variable debe existir. Esa es la diferencia. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Dice, la cola contiene este elemento. Entonces, como esto es un arreglo, entonces voy a preguntar, ¿está declarada la variable de la posición hashMap? Ahorita les voy a explicar este código, déjenme, aquí está. ¿Sí? Con la función hash en esta posición de arreglo. ¿Sí? A ver, ¿cómo funciona esta idea? Podríamos haber utilizado un método, algún arreglo convencional. ¿Cómo es un arreglo? Un arreglo tiene una estructura indexada. ¿Sí? Así es, ¿no? En donde yo tengo acceso directo a la posición del arreglo. Eso se llama índice. Eso ya conocen, un arreglo. Cuando yo quiero ordenar un arreglo, cuando yo quiero manejar un arreglo, estructuras de texto que no están indexadas o estructuras más complejas, a veces es muy complicado ordenar esto porque el índice, este es el índice es secuencial. Entonces, ¿qué hago? Para evitarme ese proceso, agarro esta estructura que es compleja y la mapeo a lo que se llama una tabla hash. Recordando un poco, el antiguo ahora ya no se usa, pero recordando un poco la famosa guía de teléfonos, la guía telefónica, aunque ustedes no usan mucho, recordando lo que es un diccionario. ¿Cómo buscan en un diccionario? Por la palabra inicial, ¿no? ¿Sí? No buscan hoja por hoja. Más o menos dicen, ok, la palabra que estoy buscando es con Z, entonces debe estar al final. Directo se van al final. ¿Eso es por qué? Porque ustedes han indexado el proceso. Han dicho, lo voy a indexar en función de la letra y voy a tener todo el abecedario, que son 26 letras. Entonces mi arreglo de 2 millones de palabras se reduce a 26 letras. Entonces agarro la primera letra, me voy a esa letra y en función de esa letra agarro generalmente las siguientes letras o las siguientes 2 letras y sigo indexando. A eso se llama una tabla hash. Una tabla hash me permite indexar esta estructura en base a un código especial. Pues digo, todo esto lo codifico y lo pongo aquí, en esta línea. A eso se llama función hash o algoritmo hash. Hay varias formas de hacer eso. La común es sumar el código ASCII de todas las letras y en función a ese código lo voy indexando. Esa es la más estándar, la común. Para eso sirve el algoritmo. Entonces, PHP tiene varios algoritmos para hacer hashing. El más importante es el que han visto, el CRS32, ¿no? De 32 bits, un código de 32 bits. Java también utiliza una tabla hash. La diferencia de Java es que Java utiliza un código MD5, es decir, una encriptación de MD5 del elemento. El elemento lo encripta en un número y utiliza ese número. ¿Cuál es la ventaja de usar un algoritmo de indexación? Es que yo puedo tener estructuras bien complejas y reducirlas a un valor numérico. No sé si alguna vez han usado Linux o han usado archivos o han compartido cosas o han comprado cosas. En muchas páginas van a encontrar y les van a decir para validar que el software que están bajando verifiquen su MD5, les dicen, ¿no? Eso es una seguridad. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar un instalador
y a ese instalador le puedo aumentar código. Un instalador es un ejecutable. A ese ejecutable le puedo aumentar código, un script que sea un virus, por ejemplo. Pues al final el nombre del instalador es el mismo, setup.exe, setup.exe. El tamaño, este tiene 1 mega y este tiene 1.1 megas. Para eso sirve el MD5, la tabla hash. Entonces yo codifico ese mi programa en un código de 32 bits y cada vez que lo codifique siempre debe salir de esa manera. Esa es la idea. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estamos haciendo lo mismo. Tengo la cola original dice que es muy complicada de manejar. Entonces en vez de agarrar esa cola, yo no voy a guardar los elementos, sino lo que voy a guardar es en una tabla que se va a llamar hashmap. Voy a guardar los códigos. Y eso es lo que se está buscando. Si se fijan, dice, estoy buscando en la tabla hash, no estoy buscando en la cola, estoy buscando en la tabla hash, ¿sí?, el elemento codificado. Si ese elemento está codificado y existe en alguna posición, entonces mi cola contiene ese valor, ¿verdad? Así funciona este código. Lo que estamos haciendo es eso. Estoy poniendo un código, estoy codificando. Si ustedes imprimen la tabla hash, ahorita vamos a hacer un método que imprime la tabla hash, van a ver que imprime solo códigos, no tiene letras, no tiene valores, no tiene nada. Así funciona la idea. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, fíjense. ¿Cómo imprimo el elemento del arreglo completo del hashmap? ¿Se acuerdan? Quiero imprimir todito. Esto no me va a funcionar, ¿no? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El primer día de clase hemos visto. ¿Cómo imprimo un arreglo? ¿Se acuerdan o no? ¿Perdón? Para no estar poniendo un for uno por uno, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No. Ok, fíjense el método contains, lo he modificado. Voy a cambiar el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Lo borró? ¿Por qué? Y le voy a aumentar al ejemplo. Aquí al final le vamos a aumentar para verificar ese mi código, ¿ya? Pesitos kiwi. Voy a hacer un eco kiwi contains el elemento. No sé, contiene elemento elemento 100. Listo. Eso es lo que hace el método contains, ¿no? Contains recibe un elemento, verifica si ese elemento existe, pero ahorita lo que estoy haciendo es estoy imprimiendo el hashmap para que vean un poquito la idea, ¿no? Esto debería funcionar. Esa es la diferencia, ¿ya? La cola tiene elementos. El hashmap tiene códigos. ¿Sí? ¿Por qué es mejor utilizar un hashmap con respecto a utilizar el elemento? Porque hacer una búsqueda de texto, hacer una búsqueda de texto convencional es mucho más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el texto es mayúscula, es minúscula, la primera letra es mayúscula, la primera letra es minúscula. Los que hayan trabajado con texto y han querido comparar, buscar cosas en texto, buscar dentro de un texto, entonces, a veces es complicado. Obviamente con expresiones regulares no, con expresiones regulares es fácil. Pero la búsqueda funciona. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Todo lo codifico a un valor hexadecimal.
esto representa el algoritmo es el CRC32, ¿verdad? Es un código de 8 bits, fácilmente manejable, no puedo acceder de manera directa al elemento, no necesito hacer nada especial, no me tengo que preocupar de acentos, no acentos y de algún código especial que se coloque, porque tampoco es complejo, digamos, PHP trabaja con indexación directa a nivel de texto. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo haber colocado aquí, supónganse, el texto que yo quería guardar era este. Por ejemplo, ese texto. Si yo hago la búsqueda, esto es un símbolo especial para PHP. Esto le dice Enter en PHP. Tal vez quiero usar un símbolo especial, el pesos es parte de la variable. Es muy complicado buscar texto. Entonces, ¿qué hago? Lo codifico. Aquí no van a haber símbolos especiales, por si acaso. Va a haber solo números y letras. Entonces, ya no me preocupo de que la búsqueda me va a dar error porque había un carácter especial en la búsqueda y se rayó un código. Números. Para eso sirve el hashmap. Lo codifico y lo guardo. Entonces, en vez de guardar el dato original, guardo el código. Y ese código que tiene un valor, que es el valor del elemento, ¿no? Codificado. ¿Sí? Ya está. Para eso servía el hash. Para eso sirve este. Entonces, para eso, ¿qué hago? Utilizo el método hash. El método hash en PHP, la función hash, lo que hace es codificar este elemento con este algoritmo. Por defecto, el algoritmo que estamos utilizando es el algoritmo CRC32 bits. ¿Sí? Aquí le pueden poner MD5. Va a codificar en 32 caracteres, 16 caracteres. ¿Sí? Entonces va a ser una lista más larga, ¿no? Hay varios algoritmos, ¿ya? ¿Sí? En este caso es el algoritmo más sencillito. ¿Ya está? El método push, ¿qué hace? Verifica si la cola está vacía, ¿no? Entonces le añado un elemento. Fíjense, la cola ahora es un arreglo, en realidad una matriz. Por eso es que cuando hemos creado, a la cola le hemos creado como un array de array, ¿no? Es un arreglo de arreglos, es una matriz. ¿Sí? La matriz tiene filas y columnas, entonces dice la matriz en su posición 1, en su valor elemento, tiene el elemento, en su valor prioridad, tiene la prioridad, y además le estamos poniendo la hora en que ha llegado al sistema. ¿Qué es lo que pasa en los bancos? Ok, estamos haciendo la fila, resulta que llega un adulto mayor, es de mayor prioridad que mí, obviamente va a estar delante de la fila. Pero si 20 minutos después, o un minuto después, o segundos después viene otro adulto mayor, de hecho va a estar delante de mí porque tiene mayor prioridad. Pero ¿se va a ir delante del otro adulto mayor? No, no es. Por eso es importante el timestamp, el tiempo. Entonces yo voy a ordenar por prioridad, pero también voy a ordenar en función a la llegada. El que ha llegado más antes tiene mayor prioridad aparte de la prioridad que tiene. Por eso utilizamos el timestamp. Timestamp es la hora del sistema. La función time devuelve la hora del sistema. ¿Está? Y lo codifico. Es el primer elemento. Si es que es vacío, hago esto. Si no, incremento el número de elementos. Y esta es la clave de la cola de prioridad. Y es aquí donde ustedes van a trabajar un poco, ¿ya?
El algoritmo que estoy usando es el algoritmo de reordenamiento. ¿Sí? Es decir, este es mi coso, ¿ya? Aquí está la cola. Tengo sus respectivas prioridades. Aquí están los elementos, 3, 7, 8. Este es de prioridad 1, este es de prioridad 1, este es de prioridad 2. Listo. Entonces siempre los elementos de prioridad superior llegan. Esto le vamos a poner prioridad 4. ¿eh? Supóngase que llega un nuevo elemento a la cola, el 10, que tiene prioridad 2. Lo que hace este código le dice, ok, colocarlo a la cola. El push lo que hace es, lo coloca en la cola. Eso es el push. ¿Dónde está arriba? ¿No? La posición de coloca. Pero, como ahora es una cola de prioridad, yo voy a utilizar el algoritmo de reordenamiento. El algoritmo de reordenamiento lo que hace es agarrar esto y reordenarlo por prioridades. Y reordena la estructura. Y lo coloca en donde debería estar. Esa es la primera técnica de cola de prioridad, reordenamiento. Agarro un elemento, lo reordeno. Agarro un elemento, lo reordeno. ¿Cuál es la ventaja de este elemento? Que su método de atención es único. Es decir, si yo soy de prioridad 10 y todo el día han llegado los de prioridad 1, porque como les decía, ¿no? es día de pago de rentas, entonces nunca me van a atender, siempre voy a estar al final. Una técnica fácil de implementar, relativamente sencilla, pero un poco injusta en términos de atención, porque siempre los de menor prioridad están relegados. No sirve. La otra técnica es la técnica de múltiple cola. Si tengo aquí los elementos 8 de prioridad 1, 7 de prioridad 1, 3 de prioridad 4 y el 10 de prioridad 2, dice, este elemento llega a la cola, aquí está la cola, y es un elemento de prioridad 1, entonces ¿qué hago? Me creo una cola de prioridad 1. Llega el 7, es un elemento de prioridad 1, llega el 3, es de prioridad 4, me creo otra cola de prioridad 4. Llega el 10, es cola de prioridad 2, me creo otra cola de prioridad 2. Para cada prioridad yo me creo una cola independiente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo tener diferentes elementos de atención. Si yo le voy a decir, como tengo varias colas, es como hacen los bancos, ¿no? Al final tengo 5 colas, unos que van a pagar, otros que van a cobrar, otros que van a hacer cosas. Voy atendiendo y le digo, voy a atender 2 de prioridad 1, 2 de prioridad 4 y 1 de prioridad 2. Entonces, 2 de aquí, 1 de aquí, 2 de aquí, 1 de aquí. Entonces voy discriminando. Esa es la ventaja del sistema de múltiple cola. Pero bueno, entonces, ¿qué hago aquí? Agarro, coloco el elemento a la cola, etcétera, etcétera, y llamo al método upheap, que dice colócalo al tope de la cola dependiendo de la prioridad que tengas. Ahorita vamos a ver ese método. El método pop lo que hace es extraer un elemento de la cola. Por ahora no se preocupen mucho del throw, después vamos a utilizar lo que son eventos con más detalle, ¿ya? Pero les decía, el código funciona en base a lo que es la sintaxis, que es como está escrito, y la semántica, cómo funciona. La semántica, les decía, generalmente pasa cuando hay un error en tiempo de ejecución, es decir, el código se cuelga, ¿no? El throw lo que hace es lanzar una excepción, esto se llama excepciones. Vamos a llevar la siguiente clase ya de excepciones. A esto se llama excepciones o control de error. ¿Qué dice? Si la cola está vacía, yo voy a lanzar una excepción que se va a llamar empty queue exception y voy a
mostrar este mensaje de suelo. Entonces, mi código se va a colgar cuando mi código va a generar una excepción cuando la cola está vacía. Si no está vacía, extraigo el primer elemento de la cola, ¿sí? Extraigo el número de elementos, el último elemento de la cola, ¿sí? Y lo elimino. Uno menos, extraigo el elemento del arreglo, el array pop lo que hace es extraer el elemento del arreglo. El isset lo que hace es verificar si una variable está en memoria. El unset lo que hace es quitar una variable de memoria. ¿Ya? Reordeno la cola y ya está. ¿Qué más? El change priority simplemente cambia el factor de prioridad. Después le van a dar una leída el change priority. El purge vacía la lista, el count devuelve el count. Lo que me interesa es estas dos funciones. El up heap y el down heap, que son las funciones que realizan gran parte de la tarea. Técnicamente lo que esto hace es hacer una técnica de reordenamiento sencilla, ¿ya? Pero que ustedes lo van a eliminar. ¿Por qué? Porque ustedes ahora quiero que me implementen una técnica de múltiple corto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cada vez que haga un push, entra la cola y yo voy a hacer un up heap. El up heap lo que hacía antes era reordenar la cola y colocar los elementos al top, con mayor prioridad. Básicamente eso es lo que hace. Y el down heap hace a la inversa, pone el elemento de mayor prioridad al último. Pues estos métodos lo único que hacen es reordenar la cola, ¿ya? Denle una revisada esa parte. Denle una revisadita a los métodos up heap, down heap. No son muy complejos de entender. ¿Sí? Pero de todas maneras hay que modificarlo para hacer un proceso de ordenamiento. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el problemita. ¿Sí? Le voy a quitar un poquito esto, el print array que he puesto, para que no me imprima muchas cosas. Eso está en el método contains, ¿no? Aquí está. Aquí le he puesto un print. Ahora sí. Fíjense la idea. Cuando cambio la prioridad, 13, 19 y demás, el print lo que está haciendo es lo siguiente. Para entender un poquito la idea, ¿ya? Está al final, aquí está. El print imprime el elemento de la cola, ¿sí? La prioridad de la cola y el elemento. Es decir, el primer valor de la cola tiene prioridad 2 y es el elemento 19. 2, prioridad 2. Se supone que si todo estaría bien, esto debería salir de esta manera. Fíjense. El primer elemento, prioridad 1, prioridad 2, 3, 4, 8, 5, 4, 7, 6, 8, 7, pero
¿Por qué aquí yo tengo uno de prioridad 8 y aquí está otro de prioridad 8 en la posición 10? Cuando se supone que esto debería estar bien ordenadito, ¿no ve? Aquí debería ser prioridad 1, 2, 2, así como algo parecido a esto, digamos. Aquí hay 2 de prioridad 2, así debería estar. Pero esto también está mal, ¿por qué? Porque dice, aquí tengo uno de prioridad 14, otro de 13 y otro de 14. Entonces el de 13 debería estar antes que el de 14, ¿no ve? Lo mismo con este 14 está al último en la prioridad, pero debería estar aquí. El problema aquí son los métodos upheap y downheap. ¿Ya? No está ordenando bien el algoritmo, no está manejando bien la estructura. La idea es modificar este código para pasarlo a una estructura de múltiple cola. ¿Sí? No utilizar métodos tan complejos de ordenamiento, ¿sí? Sino simplemente generarme una cola o más colas para cada una de las prioridades. Entonces vayan analizando un poco